Europa, como hemos visto en las últimas semanas, no solo está sumida en una gran crisis, sino que el rumbo que tomarán las decisiones conjuntas del continente aún es incierto. Todo esto en medio de un convulsionado ambiente político, con elecciones recientes en Francia, próximas en Grecia y así. Para conversar de esto y ver el rol político y económico de los gobernantes europeos, estamos con el economista, ex senador socialista y presidente honorario de la Fundación Chile XXI, Carlos Ominami. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y además, ex miembro de la Comisión de Hacienda del Senado. Así fue muchos años. Viene llegando a Europa, además. Vengo llegando a Europa, fue además un viaje particularmente emocionante. Me tocó estar ahí el día 6 de mayo, en el momento en que se produjo ya la victoria en segunda vuelta de Hollande sobre Sarkozy. Yo había estado 31 años antes en la misma Plaza de la Bastilla celebrando el triunfo del anterior presidente socialista, François Mitterrand. Así que claro, la verdad es que fue un viaje muy emotivo. Dos presidentes de la Quinta República. Así es, y tuve la oportunidad también de conversar con interlocutores muy importantes que están jugando hoy día por lo demás un papel muy crucial en el nuevo gobierno del presidente Hollande. ¿Y cómo ve el tema económico? Que ese es el tema central en este momento. Absolutamente, yo creo que esa es la prioridad. Ahí van a estar todos los esfuerzos, todas las energías están concentradas en lo que Hollande llamó una nueva vía para Europa, que es una nueva vía que no es el antagonismo completo con la austeridad, porque es evidente que los países tienen que poder ajustarse. Los países que tienen unos déficits fiscales por sobre 3, 4, 5%, tienen naturalmente que ir tendiendo progresivamente hacia un equilibrio en sus finanzas públicas. El problema es que esto se haga inteligentemente y no se haga de forma que condene a todos los países de Europa, como estaba ocurriendo con la anterior política fundamental en el acuerdo entre Merkel y Sarkozy, condenando a los países al estancamiento y, por tanto, entonces a estar permanentemente enfrentados a crisis financiera, porque si los países no crecen, tampoco pueden pagar. Claro, pero para todo esto que estamos hablando, François Hollande tiene que llegar a acuerdos con la propia canciller Angela Merkel. Absolutamente, yo creo que es la gran pregunta, el gran tema de la economía internacional y yo diría también de la política internacional, de la política mundial hoy día, está justamente, tiene como nervio la renegociación del acuerdo de estabilidad, del pacto de estabilidad entre Francia y Alemania. Yo creo que el futuro de corto plazo de Europa es un futuro extremadamente convulsionado, está todo el mundo esperando a ver qué es lo que ocurre con las elecciones griegas el 17 de junio próximo. ¿Pero se acaba el euro? Yo no creo que se acabe, no creo que se acabe el euro, no creo que se acabe Europa. Creo que hay que hacer una distinción muy nítida entre el corto plazo y lo que va a venir a mediano y largo plazo. Yo en el corto plazo creo que van a predominar las turbulencias, van a ser días muy complejos. Vamos a ver qué es lo que ocurre con las elecciones griegas. De repente el electorado griego no entrega ningún mensaje especialmente nítido, de repente ganan las fuerzas que están por salirse del euro y eso va a generar nuevas convulsiones y una nueva tempestad, sin lugar a dudas. Todo esto muestra además una cosa que es completamente absurda, que un país que representa el 2% de la Unión Europea, el 0,3% del PIB mundial, tenga al mundo prácticamente en vilos. Pero bueno, son las locuras del sistema. Ahora, Marlene, de un sistema unido, porque no podemos olvidar que finalmente es un sistema unido, es un sistema monetaria junta. Exactamente, el problema, y esto se ha dicho mucho, y yo conversando ahí, entre otras cosas, con Laurent Fabius, con Moscovici, con el propio Strauss-Kahn, el tema de fondo, un pecado muy importante que tiene Europa en esto es que hizo integración monetaria y no hizo integración fiscal, y ningún país fue capaz de someterse a las disciplinas que ellos mismos habían establecido, ni siquiera Alemania. Todos los países sobrepasaron ampliamente el límite del 3% de déficit fiscal. Y eso naturalmente que está hoy día pasando la cuenta. Ahora, puede haber también una posibilidad de salida por arriba, pero no una salida en el corto plazo. Yo digo es un corto plazo convulsionado y eso es lo que vamos a tener, pero me parece a mí que en el mediano plazo, volviendo a su pregunta inicial, yo creo que Hollande y la canciller Merkel están obligados a entenderse y a tener éxito. Creo que no tienen otra alternativa. Hacer eurobono. Van a tener que buscar una fórmula, la canciller Merkel tiene que poder ratificar el pacto de estabilidad en el Parlamento alemán, no tienen los votos para eso. Ya un dato importante, hay una fecha ya establecida, el 26 de mayo debía ratificarse el pacto de estabilidad en el Bundestag. Sí, ya Parlamento alemán. Se postergó la fecha porque hay una negociación en curso, porque el Partido Socialdemócrata Alemán, que tiene que concurrir con sus votos para poder llegar a los 2 tercios, está también poniendo sus condiciones. Entonces, me parece a mí que Francia y Alemania están obligados a entenderse y no me extrañaría de que
viniendo de una historia compleja, incluso con diferencias importantes, con desencuentros importantes, Hollande con Merkel terminen a lo mejor haciendo lo que hizo una buena amistad. Lo que hizo el presidente Mitterrand con el canciller Kohl en su momento, que claro. fue un gran avance desde el punto de vista de la integración europea, porque formaron Europa más que nada, la nueva europea que conocemos hoy día. Yo creo que aquí hay muchos interesados en que Europa le vaya mal, en que el estado de bienestar se desplome. Yo creo que con todo, la construcción europea es de las cosas más importantes que se han hecho en la historia de la economía contemporánea, y me parece a mí que entre la canciller Merkel y Hollande tienen en sus manos la posibilidad de salvar esto, porque de otra forma, Marlene, creo que el argumento es el siguiente: lo que viene, si esto no funciona, lo que viene es bien catastrófico. Claro. Pocas veces en el último tiempo la política había estado tan unida a la economía, y eso no solamente es por la crisis que estamos viendo en Europa, también lo estamos viendo en Chile. Pocas veces reformas tributarias, todo tipo de cambios habían sido tan condicionadas por la política. ¿Cómo está viendo usted ese ambiente en Chile? Bueno, yo comparto plenamente esa afirmación. Soy de los que viene llamando la atención sobre el hecho de que hay esta historia de Dick Morris con el presidente Clinton, cuando le decía la economía estúpido. La verdad es que es la política estúpido. Ese hoy día el tema de fondo, porque en la medida en que se deteriora el debate político, se deterioran las condiciones de ejercicio de la política, no es posible hacer las reformas económicas que son indispensables para que el sistema siga funcionando. ¿Qué es lo que ocurre? Yo creo que lo que veo en Chile, veo un debate político que lo encuentro francamente lamentable. Creo que es un debate empobrecido, un debate económico también con poca perspectiva. Creo que nos hemos precipitado, por ejemplo, en un escenario de estrechez energética y de crisis energética que es bastante complicado. El presidente Piñera, uno le podría haber pedido a un presidente de centro derecha que dejara bien resuelta por lo menos una base fundamental del crecimiento del país a mediano plazo, que es su abastecimiento energético. Tengo la impresión de que el presidente Piñera va a terminar su periodo. Políticas de alguna manera que estaban puestas antes. Lo que pasa, el Medio Ambiente viene del 2009. Estamos pagando los costos de una decisión que apareció muy simpática en su momento, que fue Barrancones, con lo cual la institucionalidad medioambiental quedó resquebrajada, y aquí quedó la sensación. Es evidente una cosa que sabíamos que se venía haciendo desde muchos años antes. Pero convengamos también que la intervención del presidente fue una intervención brutal, y que lo que le dijo a la gente es que esto depende no de la institucionalidad, no de lo que digan las autoridades, sino de los telefonazos que pueda pegar el presidente de la República. Pero ¿cómo usted condicionar, por ejemplo, reformas a la educación a una reforma tributaria? También condicionar otro tipo de reforma a un cambio en el sistema. Yo en eso tengo un planteamiento más de fondo y más radical. Creo que el problema de Chile es que el traje institucional que le dio la transición, el tipo particular de transición que hicimos en Chile, un traje que hoy día no está permitiendo resolver ninguno de los grandes problemas que están planteados. Tenemos un Estado neoliberal, tenemos un Estado inepto, un Estado que con el pretexto de la subsidiariedad llega atrasado a todas, llega atrasado al desafío energético, llega atrasado al desafío de la integración regional, y una orden institucional, una constitución finalmente, que en cuyo marco no se pueden resolver ninguno de los problemas fundamentales que están planteados en Chile. El problema de la educación pública no se puede resolver, porque la constitución protege la educación privada de una manera indebida. ¿Por qué no se hizo antes? Porque faltó voluntad política dentro de la concertación para esto, porque hubo desgraciadamente un presidente, yo lo digo con pena, que pensó que haciendo un conjunto de reformas que eran importantes, como fueron las reformas del 2005, y poniéndole su firma a la Constitución, a esa Constitución se cambiaba la Constitución como por arte de magia. Eso no fue así, porque lo fundamental, la Constitución que nos rige, mantiene los capítulos básicos que le damos del régimen militar, que son el capítulo de gobierno y el Estado económico, el orden económico social, que no ha sufrido alteraciones. Y yo creo, Marlene, que con un Estado neoliberal, con un Estado, reitero, que llega atrasado a todas, no va a ser posible resolver ninguno de los grandes problemas que están planteados. Otro problema importante, el problema del agua, por ejemplo, en Chile. Ese es un problema donde... El hecho de que esté en manos privadas, dice usted. Están claros. Los derechos de agua, se refiere. El 90% de los derechos de agua están en manos privadas, y eso que están protegidos por la Constitución de 1980. Y eso es el único país que tiene una situación que es completamente absurda, pero que está constitucionalmente establecida así. Por eso que yo creo que el tema de fondo es cómo somos capaces de cambiar la Constitución. El tema de fondo también es cómo somos capaces de dialogar entre los chilenos y de dialogar entre los distintos sectores. ¿Cómo ve usted, por ejemplo, el hecho de que claramente las relaciones entre el gobierno en este momento y los empresarios no están en su mejor momento desde el punto de vista institucional en Chile? A ver, había sido mucho mejor la relación de los gobiernos de la concertación con los empresarios que la actual.
Bueno, no deja de ser hay algo de paradójico, que un gobierno presidido por un empresario tenga relaciones más conflictivas y más tirantes con el mundo empresarial. Uno podría pensar lo contrario. Creo que en algún aspecto eso habla bien del presidente Piñera, habla bien del ministro Longueira, habla bien del director del CERNAC, que han hecho una cantidad de cosas, se han atrevido a hacer cosas que no se atrevieron a hacer las autoridades anteriores. Ahora, creo que, de todas maneras, estoy yendo al fondo del asunto, yo creo que lo que tenemos hoy día no es un debate, sino que tenemos una especie de guerrilla, en donde lo que se ponen por delante más los intereses individuales, las candidaturas, las pretensiones legítimas de distintos actores, pero es un debate con bastante poco contenido. Yo creo que lo más probable es que Golmos, el ministro de Obras Públicas, termine siendo el candidato de la centro-derecha a la próxima elección presidencial. Pero en este país nadie sabe, nadie sospecha siquiera cuáles son las ideas de quien aspira a ser en noviembre del próximo año presidente de Chile. ¿Y de la Constitución Bachelet? Y yo creo que además escribí por lo demás en un diario de circulación una columna que se publicó el fin de semana pidiendo también, estableciendo la diferencia entre la popularidad y el liderazgo, y haciendo ver que el liderazgo tiene exigencias importantes que cumplir. Y los liderazgos no se construyen desde el silencio, se construyen desde la respuesta a los problemas que están planteados. Muy bien, se nos acaba el tiempo. Va esta larga conversación, pero ya tendremos oportunidad de conversar nuevamente. Espero. Muchas gracias por esta entrevista acá en Agenda Económica. Ahora terminamos este primer capítulo de la semana de Agenda Económica. Como siempre, los invito a seguir junto a CNN Chile.